y ustedes me dicen si lo ven. Acabo de llegar el profesor para darnos 20 minutos. Me di bien que me dio tiempo. A ver, ¿ahí lo ven? Sí, doctor, dice. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces vamos a hablar sobre una entidad que les decía yo, bueno, es sobre todo las que causan aumento del fluido vaginal, que son de las más importantes consultas de ginecología, o en la consulta de ginecología, o inclusive en la consulta general, ¿no? Entonces, en lo que leyeron, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual consideradas que aumentan el fluido vaginal? A ver, ¿quién me dice? Gonorrea, candidiasis, ¿cómo se llama? Tricomoniasis y bueno, Gardnerella, pero ¿La gonorrea produce aumento del fluido vaginal? Es la clamidia, ¿no? ¿La clamidia produce aumento del fluido vaginal? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Porque mencionaste, Doc, la candidiasis y la tricomoniasis, ¿no? sí, Doc. Esos sí aumentan el fluido vaginal. Pero la gonorrea y la clamidia aumentan el fluido vaginal. ¿Realmente? No estoy seguro, bueno, a lo mejor lo cambian solamente. ¿O qué es lo que aumenta? ¿O produce? Digo, ahorita los vamos a ver, ¿no? Pero, ¿cuál otro mencionaste en cuanto a, aparte de candidiasis y de tricomoniasis? ¿Qué otro bicho? Mencionaste otro, ¿no? La Gardnerella, ¿no? Gardnerella, sí. ¿Ese qué produce, o es el principal en qué enfermedad? Vaginosis. Vaginosis bacteriana. Entonces, miren, ahí les va. Vamos empezando con la clasificación para no perder más tiempo. En cuanto a su... Hay varias clasificaciones que ustedes pueden ver, pero en general, en cuanto a su pronóstico, se pueden dividir en dos, curables y no curables. En cuanto a su etiología, puede ser causado por bacterias, hongos, parásitos, virus. Aquí es muy importante, bueno, como en todo, pero en esto es muy, muy importante la clínica. O sea, la asociación de signos y síntomas. Una mujer que llega diciendo que tiene flujo vaginal o que tiene comezón o ardor vaginal o vulvar, o que tiene alguna secreción que huele mal o huele feo, cualquiera de esas situaciones hay que revisar a la paciente. Y no nada más con exploración bimanual, sino hay que colocar un espejo vaginal, en dado caso de que obviamente si ya haya tenido vida sexual o lo que sea, ¿no? Pero hay que ver el tipo de flujo que tiene, hay que verlo, hay que ver si tiene olor, de qué color es, ¿de acuerdo? O sea, eso hay que verlo, no se vale nada más como luego hacemos muchas veces. A ver, ¿qué tipo de flujo tiene? No, pues que blanco. Y oiga, ¿le da comezón o no? No, pues que sí. Oiga, ¿y le huele feo o no? Pues no me lo he olido. A ver, dele un llegue usted. No, no, o sea, hay que ver color, olor, hay que verlo, pues. Porque ahorita, después vamos a ver imágenes de cierto tipo de flujos o lo que sea, que nos puede asociar o llevar a ciertas enfermedades sin necesidad de estarles mandando estudios o lo que sea. O sea, aquí es muy importante la asociación de signos y síntomas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Entonces miren, ahí está.
Hay unas que son asociadas a aumento del fluido vaginal y hay principalmente son tres, las que mencionó ya su compañero. La vaginosis bacteriana, la candidiasis y la tricomoniasis. Hay otras que se aumentan la secreción cervical y o que producen uretritis. Y aquí es donde entra la gonorrea, la clamidia trachomatis y el micoplasma. Miren, es diferente, por eso hay que colocar el espejo vaginal. Una secreción que sea de vagina, la colocan el espejo y la secreción la ven en las paredes laterales de la vagina, inclusive en el fondo de saco posterior, inclusive nada más al abrir los labios, ¿no? A otro tipo de secreción que es nada más cuando ustedes colocan el espejo vaginal y ven que el fluido vaginal viene del cervix, que viene, o sea, sale ese flujo proveniente del cervix, una secreción cervical, o que se acompaña de problemas de vías urinarias, ¿no? Uretritis, cistitis, etcétera. Entonces, es muy importante por eso el interrogatorio y la exploración física, ¿de acuerdo? Entonces, las que son aumento en el fluido vaginal, sí es las tres, vaginosis bacteriana, candidiasis y tricomoniasis. Y es donde nos vamos a meter un poquito más. Pero también hay las que están asociadas a secreción cervical y o uretritis, y aquí es donde entra la gonorrea. Hay otras infecciones o enfermedades de transmisión sexual ulcerativas que se asocian a linfadenopatía inguinal. Aquí es donde entra sífilis y el herpes simple. O sea, son enfermedades de transmisión sexual ulcerativas, pero que se asocian también a problemas de ganglios a nivel inguinal, linfadenopatía inguinal. Hay que revisar si no tiene ese tipo de problemas a nivel inguinal. Otras que son asociadas a lesiones no ulcerativas. Aquí es donde entra el virus del papiloma, las verrugas, los condilomas. Otro que vamos a ver alguna imagen también, el molusco contagioso, que es muy común. Los ectoparásitos de transmisión sexual, algunos que vamos a mencionar. Y las virales que tienen implicaciones sistémicas. Aquí es donde entra el citomegalovirus, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, y la hepatitis viral. Dentro de los curables o no curables, ¿cuáles se curan y cuáles no? En cuanto al, o sea, bueno, ¿qué tipo de infecciones se curan y cuáles no? ¿Quién me dice? Pues las que no se curan o no hay cura específica para la erradicación, pues sería el VIH. Ya para los demás, pues sí hay tratamiento. Pero por ¿Para el ejemplo, VPH se cura? em, dependiendo del tipo de serotipo que se encuentre, ¿Pero se pero cura o se controla? No, se controla. Ándale. ¿El citomegalovirus? Tampoco. O sea, en cuanto a etiología, ¿los virus se curan? No, se curan las bacterianas, ¿no? Exacto. Controla. ¿Los hongos? O sea, las bacterias, los hongos y los parásitos, ¿sí se curan o no? Sí. Los virus no, Ok. ¿sí o no? Sí, Mira, doc. si yo agarro el virus del papiloma humano, ¿me voy a curar o no? No. Pero es muy controlable. A diferencia de estos que tienen implicaciones sistémicas, como el VIH, o puede tener la hepatitis viral o el citomegalovirus, ¿no? Pero el virus del papiloma, que nos vamos a meter muchísimo al final, ya que veamos todos los demás, el aumento del fluido vaginal, etcétera, que es la infección de transmisión sexual, les decía yo, más frecuente, entra de las no curables. O sea, no podemos mentirles a las parejas de que, no, ya con esta cosa que le voy a hacer, o que le voy a poner, o que le voy a aplicar, o que la chingada se va a curar.
No, no es cierto. Pero es totalmente controlable. Pero obviamente, y lo vamos a ver con el virus del papiloma, pues implica problema, o sea, mucha angustia. O sea, llegan las parejas, pues, preocupadas, angustiadas, oiga, doctor, es que me dijeron que tengo el virus del papiloma. Y entran, pues ya saben, con sus pinches telefonitos o en la computadora, googlean y lo que quieran, y un chingo de pendejadas que salen, ¿no? En internet sobre el virus del papiloma humano, ¿sí o no? Chorro de cosas, unas verdaderas, otras no tan verdaderas. Pero lo que sí es real, que la cuestión de las infecciones o enfermedades de transmisión sexual no curables, pues básicamente son los virus. Los otros sí, pero hay de virus a virus, ahora sí. O sea, estos tienen implicaciones sistémicas. El virus del papiloma humano es totalmente controlable, no curable, pero sí controlable, muy controlable. Inclusive, bueno, ya de estos también el VIH pues es muy controlable, ¿no? Actualmente. Pero, o sea, es que llegan, ya pues, me voy a morir de cáncer, o ya saben la pregunta clásica, llega el pinche esposo con la colita entre las patas, pinches orejitas así, ¿verá que él me lo pegó? Pues, ay, sí, está medio cabrón saber quién no se lo pegó. No, pues obviamente, y pues el esposo, pues es que tiene cara de santo el cabrón, pues, no sabemos, pero sí da problemas en pareja, angustia, etcétera. Esto es muy importante, ¿eh? Y las cosas que manejemos, o sea, por ejemplo, nosotros como médicos, luego como ginecólogos, para nosotros es muy fácil, haciendo una colposcopía o viendo un Papá Nicolau, ay señora, le salió el virus del papiloma humano, puta, imagínense lo que sienten ellas, o la angustia que presenta para ellas, pues en pareja. Entonces, abusados también con cómo manejamos este tipo de pacientes, ¿eh? Pero bueno, esto es en la clasificación en general, ¿va? Ok, a ver, vamos a meternos, digo, si todavía tienen chance de otro ratito, Por mi parte sí, doctor, pero no son los compañeros. por tu parte y por ti, también. Ah, no es cierto, es broma, ¿eh? A ver, la vaginosis bacteriana. Antes se llamaba vaginitis inespecífica, vaginitis por Haemophilus corinobacterium, vaginitis anaeróbica. ¿Por qué le cambiaron el nombre a vaginosis? A ver quién me dice. Y le quitaron lo de vaginitis inespecífica, vaginitis. Porque bueno, porque la actual definición es solamente un recambio de la microbiota, no había una inflamación como en el resto de los. Exacto, eso es lo importante. Hay ausencia de polimorfonucleares. No hay proceso inflamatorio. Por eso le quitaron eso de vaginitis, porque pues, itis quiere decir inflamación, ¿no? Entonces le quitaron esa cuestión porque esa es la o de las características principales de la vaginosis bacteriana, que no hay proceso inflamatorio, hay ausencia de polimorfonucleares. ¿De acuerdo? El principal bicho, como decía su compañero, no sé quién fue el que dijo, ¿quién fue? Es la Garnerella. Yo, Raúl. Raúl, es la Garnerella vaginal. ¿La Garnerella se considera un germen patógeno, Raúl? No. No, o sea, puede estar normalmente en vagina. Sí, pero en ciertas cantidades. Exacto. Pero ya cuando empieza a haber flujo, y lo vamos a ver con qué características, etcétera, y se acompaña de otros bichos, pues entonces es el principal que se encuentra inmiscuido en la vaginosis bacteriana. Se acompaña de mobiluncus, anaerobios, bacteroides, peptostreptococcus. Y una de las principales cosas que produce esto es que hay ausencia de los lactobacilos. ¿Qué son los lactobacilos? A ver, ¿quién me dice? O están muy disminuidos. ¿Qué son los lactobacilos? Son bacterias, ¿no? Gram positivas. Y le permiten dar la acidosis propia de la vagina. El bacilo de Doderlein, ¿no? Exacto, los bacilos de Doderlein, que producen la acidez. El pH
normal de la vagina es de 3.5 a 4.5. ¿Por qué? Es que ya está proscrito las duchas vaginales. Ya no se deben hacer las duchas vaginales. ¿Por qué? Ya hace años se hacían mucho, inclusive todavía siguen llegando pacientes que se echan sus duchas vaginales. ¿Por qué? Por el cambio de pH que están recibiendo con estas duchas vaginales y la predisposición, por ejemplo, de estas entidades que de por sí ya son normales en la microbiota. Exacto. ¿Qué es lo que pasa pasa todavía, les digo a veces con las duchas vaginales que se siguen haciendo? Barren con los bichos que a lo mejor le están provocando las molestias, porque se las hacen cuando, es que doctor me la hice porque ya tenía un chorro de comezón, ya no aguantaba, andaba todo el tiempo rascándome, yo ya no ni sentarme podía, me sentía muy inflamada, ¿no? Entonces agarran y se echan, creo que hasta vinagre, no sé qué tanta madre se echan ahí, barren con las bacterias o con los hongos, lo que haya, pero barren también con estos bacilos de Doderley. Y entonces al rato andan peor porque el pH en lugar de estar ácido de 3.5 a 4.5, nos llegan con pHs de 7, 8, totalmente alcalino. Y entonces pues, al rato ya es una de hongos, bacterias, puta, de pinche, de todo tienen, ¿sí o no? Entonces no deben de hacerse ya esas duchas vaginales, no deben hacerse esas duchas vaginales porque sí barren con las cuestiones malas, pero también con estos bichos o bacterias que ayudan para que el pH de la vagina esté ácido. Y ese pH ácido hace que sirva como de barrera contra cualquier proceso infeccioso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora miren todo lo que, la cantidad de bichos que se encuentran en una mujer con vagina bacteriana. El principal, como decía su compañero, es la Garnerella vaginalis, que es un cocobacilo gran variable, pero hay bacilos largos gran positivos, están los bacilos gram negativos, Mobiluncus, Bacteroides, Streptococcus, hay de varios, o sea, es una combinación de varios tipos de bacterias. El principal y en abundancia es la Garnerella vaginalis. Ahora, miren todas las complicaciones ginecológicas y obstétricas que causa la mujer que la mujer tenga vaginosis bacteriana. Dentro de las obstétricas lo van a ver en obstetricia. Es de lo más común que una mujer que empiece. ¿Qué pasa? ¿Por qué la mujer embarazada tiene más o es más propensa a infecciones vaginales? ¿Alguien me puede decir? Sí, bueno, antes se creía, bueno, tengo entendido que se creía que había una inmunodepresión local, por así decirlo. Sin embargo, los últimos estudios marcan que simplemente hay un recambio de la inmunidad. Pero bueno. Ajá. Aparte del cambio inmunológico, ¿qué pase con el pH de la vagina? Por acción de la progesterona. ¿Se vuelve más alcalino? Exactamente. ¿Quién me contestó? Daniela. Daniela. Se alcaliniza por la acción de la progesterona que se eleva en el embarazo para protección del feto y mantenimiento del embarazo, entre otras hormonas. Pero sobre todo esta progesterona hace que se alcalinice el pH de la vagina. La mujer embarazada maneja pH más alcalinos, entonces más propensa a tener infecciones de repetición. Y si además, con los cambios que ya mencionaba, ¿quién dijo? ¿Su compañero quién fue? ¿De la cuestión inmunológica? Pentopsia. ¿Quién? Pentopsia. Pentopsia, que es una de... Pentopsia. ¿Quién habló? Bueno, ¿qué haya dicho? Entonces, miren, todos, ¿sí me escuchan o no? Sí, sí se escucha. Ah, bueno. Entonces, miren, todas las complicaciones obstétricas. Es más común que las mujeres que con vaginosis bacteriana, si no son bien tratadas en el embarazo, tengan infecciones intramnióticas o coriomielitis, endometritis postparto, parto prematuro o ruptura prematura de membrana. Y desde el punto de vista ginecológico, es más riesgo o que se acompañen de displasias de cervix acompañando al virus del papiloma humano, cervicitis mucopurulenta, endometritis,
enfermedad pélvica inflamatoria acompañándose de la clamidia, por ejemplo, salpingitis, celulitis de cúpula post-histerectomía, y aquellas mujeres que tienen infección urinaria recurrente, en donde también está mucho incluido la clamidia o el micoplasma. Pero este tipo de complicaciones se ven mucho en mujeres que tienen este problema de la vaginosis bacteriana. Ahora, a ver, alguien me dice los criterios de Amsel para la vaginosis bacteriana. Se ven signos, Son 4. Necesidad de medicina forense. El primero es valoración microscópica de preparación en fresco de la secreción vaginal. ¿El primero? Para determinar. El segundo es detección de pH vaginal. Y si se puede hacer informes. ¿No te escucho? ¿Sí me escucha? Ya, y ahorita ya. Bueno, el primero es valoración microscópica de la preparación en fresco de la secreción vaginal. Pero ¿cuál es el criterio de Amsel? El ¿No es pH mayor a 4.5? Ándale, ¿qué otro? De células clave. Es la de aminas positivas, células sí, clave, aminas positivas. leucorrea. Eso, a ver. Ahí les va, rapidísimamente. ¿Sí me escuchan todos, verdad? A ver, miren, fíjense en la tabla. Está la cándida álbica, la tricomona vaginalis y la vaginosis bacteriana, donde el principal es la Gardnerella vaginal. En cuanto a los síntomas, las tres les decía yo que es aumento en el fluido vaginal, ¿están de acuerdo? Pero vean, el prurito, o sea, la característica de la cándida y de la tricomona, a diferencia de la vaginosis, es que la cándida y la tricomona tienen mucho prurito, vaginal o vulvar, comezón, ¿de acuerdo? En cambio, la vaginosis bacteriana no. El famoso olor a pescado o amina se da en la tricomona y en la vaginosis bacteriana, en la cándida no. La cándida es un tipo de flujo que sí produce mucho comezón, pero que no causa olor, o sea, no huele fétido. Sí han olido eso, ¿no? O sea, el olor a minas o el olor a pescado, sí, el olor a pescado, sí, ¿no? ¿Se han olido o no? Sí. No. Cuando no han olido, nadie, o sea, cuando van al estadio, bueno, cuando se podía ir al estadio del fútbol, o algo así, pasaba el de los camarones. Sí, o en la 18 también. ¿Cómo? Bueno, hay un mercado que se llama la 18 que hay Ándale. mercaderías, ella apesta. Ándale, así, igualito. Así huele gacho. O sea, y eso es muy característico sobre todo la tricomona, pero también de la vaginosis. En cambio, la cándida no huele. Miren, el tipo de secreción, por eso les decía que había que verlo. El tipo de secreción de la cándida es blanco, espeso, fragmentado, como requesón. En cambio, la tricomona es grisáceo verdoso, delgado y burbujea. Y el de la vaginosis es el primer criterio de Amsel. Es una secreción delgada y homogénea. Aminas. En la vaginosis bacteriana, lo que decían, segundo criterio de Amsel, aminas positivo. En la tricomona puede estar negativo positivo y en la cándida está negativo. El pH en la cándida está casi normal, 4.5, pero veo en la tricomona y la vaginosis es donde está más alcalino, de 5 a 7. Tercer criterio de Amsel, pH de 5 a 7. Y el cuarto criterio de Amsel para vaginosis bacteriana es la presencia de células claves o guía. Entonces, los criterios de Amsel son: 1, secreción delgada y homogénea; 2, aminas positivo; 3, pH de 5 a 7; y 4, presencia de células clave o guía. ¿Están de acuerdo? Y aquí también se ve que si es en fresco, hay ausencia de polimorfonucleares en la vaginosis bacteriana, a diferencia de la cándida y de la tricomona que salen positivos.
Y obviamente la cándida es un hongo, hay levaduras o pseudomicelios. ¿La tricomona qué es? ¿Qué es la tricomona? Parásito. Parásito. ¿Eso? Un parásito. Y la vaginosis bacteriana ya quedamos que es una colección de bacterias. Entonces son hongos, en otros son hongos, parásitos y bacterias. ¿Se tratarán igual? Pues no, ¿verdad? No. Pues no. Entonces, por eso es importante explorar a la paciente y ver qué tipo de secreción tiene, el olor que tiene o no tiene olor, si tiene comezón o no, si es una secreción blanca, espesa, fragmentada como requesón, o es un aflujo grisáceo verdoso, delgado que burbujea, o es una secreción delgada y homogénea. Vamos a ver imágenes, ¿de acuerdo? Pero quiero que se queden con este cuadrito para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, las que producen prurito es la cándida y la tricomona, a diferencia de la vaginosis que no lo hace. Y el olor a pescado es de la tricomona y la vaginosis y la cándida no. Ahora, aquí hay dos cuestiones. Una misma mujer puede tener tanto cándida como también tener colección de bacterias, ¿eh? O sea, una cosa no excluye a la otra, ¿no? Y la otra es que actualmente los tratamientos que hay de óvulos y cremas y eso, las industrias farmacéuticas Me escribí con Mari. hicieron óvulos y cremas que traen combinación de varias cosas. Sí. No sé si lo han visto. O sea, ya no, muchas veces los óvulos no traen o puro antimicótico o puro antibacteriano, sino traen la combinación de las dos, un antibacteriano con un antimicótico, etcétera, así como para que chingue su madre a ver a qué le pega y ahí que se cure, ¿no? Con lo que traiga el óvulo, ¿sí o no? O sea, ya no traen una sola cosa, pues traen combinación de varias. En cualquier caso, todos los abuelitos que hay actualmente en nuestro país, ¿sí o no? Sí, Doc. Ahora, el problema es que también los médicos nos hacen, pues le damos el Trexen Duo o el pinche Macmirror, entonces ya, pues si no es un hongo, es una bacteria, ni la revisamos, ¿no? Ya, chingue su madre, pues de todos modos le vamos a dar cualquier fregadera de esa, ¿eh? Y a ver si se cura, ¿no? Pero acuérdense que también el abuso de los antibióticos o de los antimicóticos, ¿qué podemos hacer con el pH de la vagina? Se puede predisponer a una alcalinidad y dar predisposición a cándida también otra vez. Exacto, al rato están peor, como que lo que platicábamos con lo de la cuestión las duchas vaginales. Entonces, hay pacientes que se la pasan de médico en médico y que ni las revisamos, ni las exploramos bien, y nada más, pues ahora le damos estos ovulitos, ahora le damos esta cremita, o, ay, ya señora, pórtese bien, mejor entonces le damos alguna de estas chingaderas. Y ahí va, y entonces le damos una cantidad de medicamentos que una al rato están peor, y otra, pues ya hicimos una resistencia bacteriana o algún problema hasta peor con los hongos, por tanto manejo a lo pendejo. ¿De acuerdo? Entonces sí hay que explorar a las pacientes para ver el tipo de secreción. Ya dijimos, olor, color, o como decía un residente de gineco, si causa agruras o no, nada, no es cierto. Pero o sea, sí, olor, color, si huele feo o no, no nada más preguntárselos a la señora, sino explorarlo, verlo, pues. ¿De acuerdo? A ver, mis doctores, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctor, todo claro. ¿Seguro? No, doctor. Bueno, miren, discúlpenme hoy porque sí se me complicó un poquito, pero el viernes le seguimos con esto y lo que les voy a pasar son imágenes en base a esto que estamos viendo, ¿eh? Para que ustedes me vayan diciendo con las imágenes, que eso es lo más importante, a ver qué opinan. Esto será una cándida, esto será una tricomona, esto será una vaginosis. O sea, con imágenes es mucho más fácil. Obviamente que las imágenes no las podemos oler, pero